te bendiga, amado. ¿Cómo estás? Damos gracias al Rey por este día, por esta mañana. Damos gloria al Espíritu Santo. Este, gracias por todo, el Señor. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por el sustento diario, por las fuerzas, sí, por por esta vivencia diaria en Cristo. ¿eh? Esta vivencia diaria en Cristo verdaderamente es superadora en todo aspecto, es superadora en todo aspecto para nuestras vidas. Él es el que nos va guiando nuestras vidas, ¿cierto? En nuestros momentos donde eh, nuestra alma va manifestando y se va volviendo, ¿no? a esa gracia, que esto es una forma diaria, esto se llama un proceso de santificación en nuestras vidas que está ocurriendo con todos los hijos del Señor. Con todos los hijos del Señor está ocurriendo esto, ¿cierto? Y se va cumpliendo alrededor del mundo en todos los hermanos, ¿cierto? Donde hay verdaderamente pruebas, donde hay luchas, donde hay necesidades, donde creo que la necesidad es una de las cosas que nos, este, que nos marca eh, mucho en cuanto a esa pertenencia al Señor, esa pertenencia al Señor, eh, en el cual Él verdaderamente nos da todas las cosas, ¿cierto? Solamente tenemos que esperar en el Señor, adorar su nombre, glorificar su nombre cada instante de nuestras vidas y bueno, pedirle que este hombre espiritual, el hombre interior, crezca, ¿cierto? Crezca no tan solamente en sabiduría, sino también en humildad, ¿cierto? Son dos cosas. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Son dos cosas que tenemos que crecer. En sabiduría, ¿cierto? Pero que no nos ocurra como le ocurrió a Salomón. Salomón fue una persona llena de sabiduría, ¿cierto? Tuvo esa llenura de sabiduría, pero en un instante de su vida fue una persona que se rebeló a Dios, ¿sí? Donde erigió dioses, aún dioses en el cual sacrificaban niños. ¿Te imaginas? Un rey elegido por Dios en el cual nosotros lo tenemos en alta, ¿cómo te puedo decir? Con altas credenciales. Sin embargo, un hombre, ¿cierto? Como todos nosotros también, ¿no? Un hombre que en este caso se dio a otros dioses, dioses crueles, dioses verdaderamente que llevaron, que en realidad no eran dioses, ¿cierto? Pero la influencia de las tinieblas a los apetitos, que fue un elemento de cooperación, los apetitos humanos de un rey lleno de codicia, ¿cierto? Lleno de hambre de poder, aún dice que erigió casa a Dios, ¿eh? A un Dios que sabía que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contenernos, cuanto menos una casa, cuanto menos un templo. Él le erigió por una orden del Señor. El Señor le prometió que iba a estar con él, así como estuvo con su padre, ¿cierto? Pero este rey comenzó un ciclo de perversidad dentro del pueblo de Dios que tuvo consecuencias gravísimas, ¿sí? Porque hoy, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Eh? Que trajo maldición a toda esa nación de Israel, trajo castigo, el exilio, la división como pueblo de Dios, donde
se dividió en el reino del sur y en el reino del norte, donde el reino del sur Dios le había dado 2 tribus a unos de llamado Roboán, ¿cierto? Le dio 2 tribus, la de Judá y Benjamín. Eso conformaba Judá, ¿cierto? Y el resto de las 10 tribus se la dio a Jeroboán, ¿cierto? Este Jeroboán fue un rey que hizo pecar a todo Israel, donde construyó lugares altos, donde el pueblo, ¿cierto?, comenzó a adorar dioses de otras naciones, ¿sí? Cosa que Dios le había prohibido. Pero ya Salomón había quebrantado un mandamiento de Dios, donde Dios mismo le había dicho, entre otras cuestiones, que cuando fuera rey, ¿cierto?, aquel que era erigido rey, uno de los consejos era que no tomara para sí muchas mujeres, porque esas mujeres iban a inclinar su corazón, ¿cierto?, a otros dioses, ¿cierto? Y bueno, este Salomón, aparte de hacerle casa a Dios, se hizo una casa más grande para él, aún más grande que el templo, más grande, llevó más años, puso más riqueza en ese templo, donde era el oro, verdaderamente, fue algo que tenía primacía en ese reinado, esplendoroso, de todas partes del mundo, verdaderamente venían y se quedaban admirados, ¿cierto?, de todo lo que había hecho Salomón. Sin embargo, su corazón, ¿cierto?, su corazón comenzaba a alejarse, ¿cierto?, del propósito en el cual Dios lo había elegido. ¿eh? Dios lo había escogido desde el vientre de su madre ya, porque Dios le había dicho a David que Betsabé iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser rey, que ese hijo le iba a erigir casa, porque David le quería construir casa al Señor. ¿eh? Pero Dios le dijo, no será así, tú no me erigirás casa, el que me va a erigir casa es tu hijo que va a nacer. ¿sí? David estaba determinado en estas cosas. Pero David, una persona obediente, en este pasaje, aunque él no era perfecto tampoco en sus caminares, ¿cierto? En este caso fue persuadido por el Señor, por el Espíritu de Dios, y no le construyó casa. ¿Cuánta gente hoy en día que hace casas a Dios, ¿cierto?, sin verdaderamente tener un respaldo, solamente el respaldo del hombre. Eso se llama humanismo, ¿cierto? Respaldo del hombre. Y no hay un respaldo verdadero del espíritu, muchas veces, ¿no? Esas cosas son para discernirla en estos tiempos, para no llevarte una carga más pesada de la que muchas veces el Señor tal vez dice que la carga, el yugo, dice, liviano es mi yugo y ligera mi carga, ¿cierto? Entonces, son cosas para ir viendo. Entonces, este Salomón, un rey que muchos lo tienen, la gran cosa, aún Jesucristo lo nombra, que nunca va a haber un rey, la ropa que vistió Salomón. Dice que las plantas, la hierba, dice por allá por Mateo 6, son vestidas mejor que Salomón. Sí, mirad los lirios del campo, mirad las flores, y aún Salomón fue vestido como una de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la vestimenta del Señor, el ornato del Señor para tu vida, para tu alma, ¿cierto?, es perfecto.
¿sí? Es perfecto. Entonces, cuando vos empezás a mirar la Biblia desde Cristo y no tanto desde las sombras que era el viejo pacto, ¿cierto? La cosa comienza a tomar forma y el Espíritu Santo comienza, como en el Génesis, viste que dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Y a veces uno es como un abismo, ¿no? Hay una oscuridad por las confusiones que hay hoy, por un montón de cosas, causa del estancamiento en cuanto a, este, a hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Es ocuparnos de esta salvación tan grande, ¿cierto? Ocuparnos del Evangelio, de la buena nueva, una forma personal, ¿cierto? Y el Señor va a ir afirmándonos en su reino, no como lo hizo con Salomón, que fue un reino que fue dividido y después fue destruido, con el correr de los años. Y esto es lo que trata Jeremías, ¿cierto? Esto es lo que trata Jeremías. Dioses, por ejemplo, hubo dos reyes que inclinaron la balanza de una forma ya, este, de una forma, ¿cómo te puedo decir? Alarmante, ¿cierto? Hubo dos reyes, ¿eh? Jeroboam, ¿cierto? Rey de Israel, hijo de Nabat, un rey que, bueno, hizo un montón de abominaciones y sacrilegio. Y el otro rey también era eh, Manasés. Manasés, otro rey también horrible, donde mató muchísimos inocentes, derramó muchísima sangre inocente. Gravísimo lo que hizo. Donde eligió dioses, ¿cierto? Como Baal, como Astarte, como Moloch, dioses terribles, donde, bueno, por ejemplo, Baal y Astarte, las mujeres, por lo menos una vez en la vida se tenían que prostituir con un extranjero a cambio de dinero. Mujeres nobles, mujeres que tenían cierto peso dentro de la sociedad, ¿cierto? Se tenían que prostituir en estos templos como una forma de adoración, con el propósito de conseguir prosperidad, con el propósito de conseguir victoria en las batallas, con el propósito de la fertilidad del suelo. Se sacrificaban. En los sacrificios de Baal y Astarte era la cosa más o menos parecida, ¿sí? Donde se prostituían, aún las hijas, prostituían sus hijas, entregaban sus hijas a prostitución, ¿cierto? Como un mandato de estos dioses, ¿eh? O sea, Israel se fue llenando de estas creencias, de estos sacrificios en los lugares altos, donde habían prostitutas y donde habían prostitutos también, donde la gente se sodomizaba en en estos cultos, en estos lugares donde se erigían estos cultos. Y para mantener esos cultos recibían un dinero que era usado, bueno, para el mantenimiento, ¿cierto? Y estas gentes, estas mujeres tenían que tener relaciones con un extranjero. Esto era una forma que estos dioses, dicho entre comillas, demandaban a la nación, ¿no? Y el pueblo se fue acostumbrando a todas estas prácticas donde sacrificaban a sus niños, a sus recién nacidos. Ya lo habíamos hablado en la introducción anterior,
y se lo entregaban a fuego, donde, bueno, estos niños eran decapitados, donde estos niños eran, Michael, donde acá estoy con mi mascota. Estos niños eran decapitados, este, morían quemados, que Dios te bendiga, Richard, que morían quemados por sus propios padres, padres nobles, generalmente eran sacrificios de los nobles, ¿cierto? Donde la persona pobre generalmente no tenía mucho acceso a lo religioso, lo mantenían en ignorancia, pero sí, cuando un noble no tenía un hijo, le compraban un niño a esta gente pobre, a esta gente humilde, le compraban un niño a precio de dinero, y esta gente tenía que vender ese hijo a la fuerza. Ellos escogían el niño ellos tomaban ese niño pobre y se lo ofrecían a este Dios, lo quemaban vivo. Era un Dios que tenía sus manos extendidas así y tenía un caldero, había en algunos lugares, tenía un caldero donde ponían aceite o los hervían vivos, decapitados. Y en medio de danzas, dice que hay unos historiadores como Herodoto, hay algunos historiadores como, perdón, como Flavio Josefo, hay otros historiadores griegos que dan prueba y documento a todas estas cosas que estamos hablando. O sea, la historia también habla de estos pueblos eh, donde hacían estas prácticas. Israel y Judá toman estas prácticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a ser vasallos de otras naciones, donde hicieron alianzas con otras naciones, por ejemplo, con Asiria, por ejemplo, con Egipto, con los amonitas, naciones que Dios le había dicho que no hicieran alianza, que no entregaran a sus hijas y a sus hijos, ¿cierto?, al servicio de estas naciones. Bueno, Israel y Judá con el tiempo fueron desviándose del mandamiento que le había dado el Señor, ¿cierto? Entonces, sobre ellos comienza un tiempo de juicio, comienza un tiempo de retribución, donde Dios, que es un Dios justo, de justicia y de verdad, tiene que ajusticiar al pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía, y acá está lo interesante cuando uno habla del viejo pacto, para no aplicarlo a la vida que está escuchando, que está participando tal vez. Porque muchos dicen, entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Yo estuve involucrado en estas cosas, yo estuve involucrado en esta otra. Hoy nosotros tenemos una salida, que es Cristo. Que toda la ira esa que fue sobre esas naciones en ese momento, vino sobre el cuerpo de Cristo, para que no nos ocurra eso a nosotros. Ahora, eso a nosotros no nos da licencia para hacer cosas, pero sí este sacrificio nos perfecciona a nosotros, ya nos hace perfectos en el espíritu y va perfeccionando nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras almas, ¿cierto? Él va perfeccionando nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que la persona que habla y que profetiza, porque esto es profetizar, que es cuando vos estás predicando, eso es profetizar, ¿cierto? Se comparte esta cosa. ¿Qué se comparte? La buena nueva, ¿cierto? Esa es la buena nueva, que Cristo, toda esa ira, cayó sobre él, para que en el mundo hoy en día tenga la posibilidad de acercarse por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? A este Dios que estamos hablando. Porque si Dios tuviera que derramar su juicio, si no estuviera Cristo, Dios derramaría el juicio al igual
que lo hizo con Jerusalén y con Judá, como lo hizo con Sodoma, Gomorra y tantas otras naciones. Ya hubiera desaparecido todo, amado. No hubiera quedado nadie, porque los mismos pecados que tenía la humanidad en esos tiempos, hoy en día están. Hoy en día, hermano, se matan niños en sacrificios, ¿cierto? Se habla mucho de las élites, de las teorías de conspiración, de los Illuminati, los masones. Son todos cultos luciferinos que demandan estas cosas, ¿sí? Así como otros lugares, ¿no? Qué sé yo, brujería, hechicería, diferentes cosas, ¿eh? Donde se sacrifican niños, donde se entregan hijos a cambio de algo. En el mundo de la música, que nosotros vemos en Hollywood, qué sé yo, tantas cosas que salieron, que son verdades, muchas de ellas son verdades. Entonces, si hoy Dios tuviera que derramar un juicio, si no hubiera venido Cristo, el hombre hubiera sido raído de la tierra, hubiera sido sacado de la tierra totalmente. Porque acá no es el problema las tinieblas, el problema es el interior del hombre. Por eso Él vino a habitar el interior del hombre. Porque si el problema hubiera estado en las tinieblas, Él hubiera ido a desalojar al diablo en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12, 6:14, donde habla, Él hubiera ido a habitar ese lugar para desalojar el diablo y listo. No, pero el problema no está ahí. El problema está en el corazón del ser humano. ¿Entendés? Ahí estaba el problema. Cuando viene Cristo a habitar ese lugar, Él sabe que desde ese lugar Él puede hacer grandes cosas, ¿cierto? Él puede hacer grandes cosas. Él vino a restaurar, a restaurar no es la palabra, vino a regenerar al hombre, lo hizo nuevo. No vino a arreglar al hombre, un arreglito por acá, un arreglito espiritual por allá, no. Él vino a hacer nuevo al hombre. Yo me acuerdo que antes sabíamos cantar en la iglesia al taller del maestro, ¿eh? Donde que con martillo y clavo y fuego. No, no tiene nada que ver, amado. Él no vino a arreglar nada. Él no vino a hacer carpintería sobre tu vida, a arreglar algo, no. Él vino a hacerte nuevo. Vino a hacerte nuevo, ¿cierto? Totalmente nuevo. Él no te vino a poner en su cuerpo a vos como una prótesis. No, Él vino a unirte a su cuerpo como una creación viva, como una piedra viva en su templo, ¿cierto? Entonces, estos reyes inclinaron la balanza dramáticamente, ¿cierto? Jorobán estableció cultos idólatras en Dan y Betel, con becerros de oro como dioses. Eso está en Primera de Reyes 12, 28 al 30. ¿Eh? Se rebeló contra la autoridad divina. Jeroboam se rebeló contra la dinastía de David y estableció su propia dinastía. Primera de Reyes 12, 26 y 27. ¿Eh? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas cosas, de estas abominaciones? División del reino. Israel se dividió en dos reinos. Israel en el norte y Judá en el sur. Primera de Reyes 12, 31 al 33. Aquí comienzan los ministerios de estos profetas, para poder entender por qué los profetas hablaban lo que hablaban y pensaban lo que pensaban y por qué Dios estaba airado en esa época. Es muy importante saber, porque hoy por ahí te predican Jeremías y te lo quieren aplicar a vos, a tu casa, a tu familia, y te dicen, mirá, así estás vos, así estás, y va a venir un juicio sobre tu vida. Y no, no, no. Todo juicio se lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en Cristo,
y no me pongo, no me alineo a su palabra, ahí viene un juicio, pero no de Dios, sino del diablo. ¿Por qué? Porque yo le doy lugar al diablo con mis acciones. ¿Entendés? Por eso dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? ¿A quién anda buscando? A esos cristianos, ¿cierto? A mi vida, si yo le doy lugar, yo le doy autoridad, yo le doy permiso legal a él. Y lógicamente ahí me puede destruir. ¿En qué sentido me puede destruir? En mi carne, en mi cuerpo, me puede poner una enfermedad, me puede poner un problema, un dolor, no sé, X cosas, angustia, depresión, por causa de yo haber pecado, de permanecer en el pecado. Por ejemplo, hago planes y proyectos para pecar, de diferentes formas, diferentes maneras, ¿cierto? De la forma más horrenda. Si yo me mantengo en ese carril, lógicamente mi alma es salva, porque ya Dios ya me salvó. No es algo que yo lo puedo perder porque peco, no. El pecado, ¿qué es lo que acarrea hoy en día mi vida? Destrucción de mi cuerpo, de mi carne. Eso sí lo puede hacer. ¿Eh? Pero mi espíritu es salvo. ¿Eh? Viste que hay un versículo que dice, mira, para que vos tengas una idea. Eh, Perdón. Biblia acá. Primera de Corintios. A ver, Primera de Corintios. Gracias, Señor. Primera de Corintios, creo que es 5. Gracias, Señor. Dice el verso, un caso de inmoralidad juzgado. Esto es algo que ocurrió en la iglesia de Corintio, ¿cierto? Y que es denunciado por el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cierto? Tremendo, ¿no? La mujer de su propio padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Acá Pablo le estaba hablando a los judíos. ¿Okay? Los judíos tenían un mandato de Dios, que no podían hacer estas cosas. Ahora, esto no tiene nada que ver si hoy en día en la iglesia o en algún lugar se ha producido un matrimonio en estas condiciones en el momento que eran inconversos. Yo no puedo separar ese matrimonio. ¿Sí? No puedo separar. ¿Sí? Pero sí puedo aconsejar a los creyentes que no hagan esta práctica. Pero hay matrimonios ya que vienen de diferentes formas y diferentes maneras a las congregaciones, a las iglesias. Aún primos con primos, qué sé yo, cosas como esas, ¿no? Entonces yo no puedo separar ese matrimonio. ¿Ok? Puedo separar, tengo que aceptar eso ahí, pedirle al Señor, ¿cierto? ¿Eh? Porque eso sería una causa, un pecado, pero yo también vine con otros pecados que no eran, pero vine con pecado y me aceptaron, así que yo tengo que aceptar. Pero acá le está hablando a judíos, que ellos sí tenían el mandamiento de no hacerlo. ¿Y qué pasa? Esto, ¿qué era lo que hacía en ese momento a esa iglesia que estaban haciendo? Alejaba a muchos de la palabra, ¿cierto? Entonces tenían que juzgar, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado
de en medio de vosotros el que cometió tal acción, porque sabiendo ya lo que Dios pensaba, él cometió esta acción. Entonces ella hizo lo que la ley en ese tiempo, ¿cierto? Estos eran judíos, ¿sí? Condenaba. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Eh, Acordate que en ese tiempo todavía no estaba la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos tenían el viejo pacto nomás. Entonces, Pablo, ¿en qué se apoyaba para decir estas cosas? En el viejo pacto. Él era un fariseo, él era un hombre de la ley que se convirtió a Cristo, pero todavía tenía que mirar el viejo pacto para juzgar algunos casos de inmoralidad que estaba ocurriendo dentro de las congregaciones. Todavía no había gran iluminación del pensamiento de Cristo. Por ejemplo, hoy en día que yo te digo, que hoy en día no podemos juzgar de esta forma a los que vienen ya de hace tiempo en estas condiciones, por la ignorancia, no sé, X cosa. Hay gente que hace años que está casado, qué sé yo, el hijo con la madrastra, no sé, puede pasar. Entonces, ¿qué? Yo no puedo separar eso, ¿ok? No puedo separar eso. Tengo que recibir a esa gente que se convierta al Señor, ¿cierto? Y el Señor es el que va a obrar, es el Espíritu Santo el que va a obrar en cuestión, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que esa persona que persistía en el pecado, sabiendo de que era pecado, estamos hablando de los judíos, estamos hablando de la ley todavía no había doctrina de la iglesia. Después Pablo, vos ves en Primera de Corintios 7 habla de las recomendaciones para el matrimonio, son consejos, todavía no estaba esto, ¿cierto? Él dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? No lo adoctrinen más. Si no hace caso, dejadlo, ¿cierto? Ya está, ¿cierto? Que él siga su camino. Si le hablaste una vez, dos veces, tres veces, ¿cierto? Llega un punto que no lo adoctrines más. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Acá está. O sea, esa persona es salva. Cuando dice espíritu está hablando del alma también, porque el alma en el momento que vos creíste es unida a ese espíritu de vida que es Dios. Vos tenés la vida de Dios dentro tuyo. En, en, en materia de salvación ya es un hecho esa salvación. No se puede perder nunca. Pero sí, si uno no considera lo que Dios dice y sigue en esos pecados inmorales, ¿cierto? Va a haber una destrucción de la carne, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque Dios te envía castigo? No, porque vos le estás dando lugar al otro que dice ser Dios y estás entrando vos le estás dando tu cuerpo, estás entrando con tu cuerpo en el terreno de Él, donde Él te va a seducir, te va a tentar, te va a invadir con los pensamientos, ¿cierto? Hasta que va a llegar un momento que es como cuando le damos el maicito a la gallina, ¿viste? Va poniendo, uno va comiendo, hasta que llega un punto que él puede esperar hasta 100, 1000 años puede esperar para hacer caer toda una generación. Satanás lo que no tiene con la iglesia es autoridad, pero tiene poder.
Cristo no lo dejó cuadripléjico, no lo dejó inválido. Él tiene, pero no tiene autoridad contra la iglesia. ¿Cuál es la autoridad que él usa? ¿O cuáles son las armas que él usa? La que yo y vos le damos. Ahí él tiene una legalidad. Porque yo le doy cuando yo entro en estas obras de las tinieblas. Entonces, físicamente, mentalmente, yo me voy haciendo como un animal. ¿Viste cómo le pasó a Nabucodonosor? Que dice que se convirtió como en un animal que estuvo como 7 años. Bueno, así pasa con el hombre, ¿cierto? Que apaga el Espíritu Santo que está en él con las acciones, con las acciones. Entonces vos podés ver, pero ¿cómo puede ser que ese sea un cristiano y cometa estos pecados? Es salvo, pero en algún punto el diablo lo va a destruir. ¿Eh? Él lo va a seducir, lo va a tentar, ¿cierto? Lo va a invadir, su mente lo va a invadir, y él va a hacer cosas horribles, aún quitarse la vida, ¿no? En algún punto. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Grandes hombres y grandes mujeres de Dios cayeron, ¿cierto? Por el tema de la inmoralidad sexual, por ejemplo, ¿no? Que Dios esté ayudando. Bueno, estas cosas existían en esa Jerusalén, en esa, en esa Judá, en esa Israel, en el tiempo de Jeremías, ¿cierto? Este profeta tuvo que levantar para qué, para que Israel y Judá se volvieran, ¿cierto? Pero ya él ya vino a declarar un juicio y no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Y por eso se le dice que Jeremías era el profeta llorón, porque él lloraba por su pueblo. ¿Te imaginas tu pueblo? Dios te dice, mira, voy a destruir tu pueblo, voy a destruir tu familia, tus seres queridos, tus amigos. Vos vas a quedar solo, vas a tener que emigrar. Vos sos la única persona justa acá que estás escuchando mis palabras, pero este pueblo no quiere escuchar. Entonces Jeremías comienza a interceder por este pueblo. Aún llega un momento que después vamos a ir viendo en el desarrollo. Aunque se pusieran Moisés y Samuel a interceder por este pueblo, no los escucharé. Dios ya había determinado la destrucción sobre su pueblo, ¿cierto? Y esto verdaderamente para que vos entiendas un poco el pensamiento de Jeremías, la angustia de Jeremías. Voy a destruir tu pueblo, Jeremías. No me ruegues por él, no me pidas por él. Hicieron cosas gravísimas. Entregaron sus hijos a los dioses para que fueran quemados, decapitados. Dice que esta gente, el cual vendía sus hijos, ¿cierto? Tenían que presenciar el sacrificio, le daban un dinero, y si veían esos sacerdotes de esos dioses que ellos lloraban o ponían una cara de angustia, le sacaban el dinero, entre otras cosas, ¿no? Tenían que presenciar el sacrificio de ese hijo que ellos habían entregado a estos nobles que no tenían. Ellos ya habían sacrificado sus hijos en otro momento. Bueno, tenían que sacrificar más. Bueno, le compraban a los pobres. ¿Cierto? Fíjate vos el nivel de crueldad. Entonces Dios, al no estar Jesucristo, por eso es poderosa la intervención de Cristo después de su muerte y su resurrección. Si no, esto sería un caos. Porque el hombre por sí solo no puede, no podemos caminar en justicia si no observamos su verdad. ¿Cierto? Nos cuesta mucho. Por eso estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para interceder.
La intercesión generalmente es cuando ya se ha decretado un juicio. Entonces Dios puede escuchar a otra persona a favor de esa persona. Es muy valiosa la intercesión. Esa es una de las cosas que tiene la intercesión. Cuando Dios ya determinó algo sobre una nación, hay personas que intercedían y Dios escuchaba. Pasó con Moisés, cuando tuvo que interceder por el pueblo cuando había pecado. ¿Te acordás? Cuando bajaba con las tablas de la ley y vio al pueblo adorando a otro Dios. Él intercedió y calmó la ira de este Dios. Pero ya en este tiempo ya era algo que Dios no podía soportar. No podía soportar el pecado y las acciones que tenían. ¿eh? Entonces, como consecuencia de eso, había guerras constantes. ¿eh? En el 722 está en la historia, cae Israel ante Asiria. ¿eh? Son llevados cautivos, ¿cierto? Eso está registrado en Reyes 17, 1 al 23. Manasés, bueno, estableció culto de idolatría y sacrificios humanos en Judá. Segunda de Reyes 21, 3 al 6. Esto para que entienda el contexto del por qué Jeremías hablaba lo que hablaba. Asesinatos, violencia. Manasés mató a muchos inocentes y derramó sangre en Jerusalén. Esto está registrado en Segunda de Reyes 21, 16. Corrupción y brujería. Manasés practicó la brujería y la adivinación. Esto está en Segunda de Reyes 21, 6. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? En el 586, Judá es llevada a Babilonia. Hecho que quedó profetizado. Y el templo fue destruido. Esto está en Segunda Reyes 25, 1 al 21. Destrucción de Jerusalén. La ciudad fue saqueada y muchos habitantes fueron llevados al exilio. Segunda Reyes 25, 8 al 21. Los pobres se quedaron en la ciudad a seguir cultivando esa ciudad para los babilónicos. ¿Cierto? Manasés fue llevado cautivo a Babilonia y murió allí. 33, eso está en Segunda de Crónicas 33, 11 al 13. En los momentos últimos de su vida, Manasés se arrepiente de todo lo que hizo. En resumen, los pecados de Jeroboam y Manasés llevaron a la destrucción de sus respectivas naciones debido a la idolatría, la rebelión contra Dios, la violencia, la corrupción, la desobediencia a la ley divina. Y vamos a entrar al texto directamente. Esto un poquito para entender de lo que vamos a hablar ahora. Jeremías capítulo 1, ¿cierto? Jeremías capítulo 1. Perdón que esta compu está media. Vamos a ver. No anda muy bien. Gracias, Jesús. Me parece que vamos a leer directamente de la Biblia nuestra. Jeremías capítulo 1 está tildado. Vamos a leer Jeremías capítulo 1. Y vamos a empezar. Damos gracias al Rey. Vamos a ver grandes verdades acá. A ver ahora cómo está. Ahora sí. Estas palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes que vivían en Anatot, tierra de Benjamín. Jeremías era un hijo de un sacerdote. Vamos a bajar un poquito esto. Era hijo de un sacerdote
que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. ¿eh? Benjamín era una de las 12 tribus de Israel. Y justamente esta Benjamín estaba con Judá en ese tiempo. Acordate que había dos reinos. Uno que se llamaba Judá. Bueno, este estaba con Benjamín, por un lado, ¿cierto? Y estaba Israel, que eran las otras 10 tribus, en el norte. ¿Sí? En esta forma se había dividido. Dios había dividido. Esto fue un juicio por causa de las acciones de Salomón. Muchos que lo tienen por un rey sabio, que lo fue en un momento, pero después fue un horrible rey para Israel. Y por esta causa, Dios divide las 12 tribus, donde 10 tribus es dado a un vasallo, a un sirviente de él, y las otras 2 tribus es dado a uno de sus hijos. Creo que era así el tema. ¿Sí? Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatot, tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Para que te dé una idea, te ubica históricamente en qué momento Jeremías recibe estas palabras, ¿cierto? Jeremías ministró durante los últimos 40 años de la historia de Judá, desde el año 39 de Josías, en el 627, hasta la destrucción de Jerusalén en el 687. O sea que pasaron más de 150 años para que se cumpla lo que Jeremías habló. El reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y continuaron hasta el final del reinado de Sedequías, también hijo de Josías, y rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado prisionero en el quinto mes de aquel año, ¿cierto? Me llegó este mensaje del Señor. Dios llama a Jeremías. ¿Quién escribe el libro de Jeremías? Un tal Baruc. Era un escriba que él tenía. Él escribe todo el libro de Jeremías. Y Lamentaciones también creo que está ahí metido. Ya después lo vamos a investigar bien. Me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que naciera, ya te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. ¿Sí? Entonces, yo le respondí, pero Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo, no digas que solo eres joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. ¿Te acordás de Moisés? Que él dijo, Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo, qué sé yo. Y Dios le envió ¿a quién? A Aarón. Y le dio fuerza, y lo incentivó, lo animó. ¿Te acordás de Ezequiel también? ¿Sí? Que también hubo una pequeña resistencia a este llamado. Claro, tenía que enfrentar, ¿vos te imaginás enfrentar toda una nación, una persona sola? Enfrentar toda una nación. Hoy en día podemos estar atrás de un teléfono hablando. Esta gente tenía que ir verdaderamente cara a cara a la nación, hablarle en medio de todos esos pecados que estaban cometiendo. En medio de esos pecados que estaban cometiendo.
con esos dioses, adorando dioses, ¿cierto? Donde había, bueno, se prostituían las hijas, había prostitutas también profesionales en esa, donde ellas generaban dinero para el templo, donde, bueno, se entregaban los hijos a fuego, cuántas cosas, ¿no? ¿Cómo Dios no iba a justiciar esto? Y no estaba la sangre de Cristo derramada todavía. Se hacían sacrificios de animales, pero esos sacrificios de animales eran algo rutinario, no eran hechos por fe. Era un sacrificio más que hacían a un Dios que no conocían, porque ellos, aparte de adorar a Dios, adoraban otros dioses, y ahí estaba el problema. ¿Eh? Tenían una fe en doble sentido, y eso Dios no lo podía pasar por alto, entre otras cosas. No digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Cierto, Dios había escogido ya a Jeremías para este trabajo. En ese tiempo, cierto, lógicamente Jeremías tenía un conocimiento de Dios, porque sus padres eran sacerdotes, cierto. Él era un adorador y conocía al Señor, seguramente. Pero el ministerio de él, el ministerio es otra cosa. Es un llamamiento especial que se le hace a la persona, ¿cierto? Para llevar una verdad a una nación. En este caso, para llevar juicio a esta nación, ¿no? No para llevar una palabra de bendición, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios, todos los mensajes que hay hoy en día lindos, al servicio del hombre, pero poco al servicio del Señor. Hoy está ese mensaje, ¿viste? Que Dios te va a dar el auto, que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar lo otro. Hace 100 años que se viene predicando eso. Y que yo te profetizo y que yo te declaro y que yo... Pero ¿y después lo otro? En cuanto al servicio del Señor, no tan solamente en una congregación, en tu casa, en tu trabajo. Saber bien el pensamiento del Señor es mucho más profundo que un auto, una casa, que me solvente económicamente. Es mucho más serio esto, más profundo. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas, todo lo demás viene por añadidura. Todas las cosas, ¿cierto? He puesto mis palabras en tu boca, dice. Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. ¿Eh? Hay parte de Jeremías que también él profetiza a otras naciones. Afectará naciones y reinos, los removerás y provocarás su caída. Los harás desaparecer, los destruirás y también los reconstruirás y plantarás de nuevo. Esta es la obra del Espíritu, ¿no? Me llegó este mensaje del Señor. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente. Estaré pendiente. En el hebreo, las palabras almendro y estaré pendiente son similares y hacen un juego de palabras. El árbol tenía ese nombre porque la gente estaba pendiente de verlo florecer al almendro. Ahí se acostumbraba a esto, ¿no? Como nosotros hoy miramos en la primavera, si florece, sabemos que es tiempo. Estamos pendientes, a ver, es primavera, ¿cierto? Dice, el árbol tenía ese nombre porque la gente estaba pendiente de verlo florecer como una señal temprana de la primavera. Dice, haz bien. Dice, veo una rama de almendro, le mostraba una misión, en visión el espíritu, ¿no? Una visión, ¿cierto?
Pero no una de estas visiones que hoy en día vos ves, esas visiones baratas que hay hoy en día, ¿no? No sé, que una ventana se abrió, que una puerta se abrió, que veo una llave y no sabés cuál es el propósito de esa llave y esa puerta. Y muchas veces son cosas que los mismos profetas, estos llamados profetas, se imaginan, ¿cierto? Entonces hoy en día tenés que tener vos un discernimiento cuando te acercan estas palabras, ¿cierto? Yo no digo que no sea, lógicamente que son, ¿sí? Nosotros tenemos la profecía más perfecta que es la Biblia. Esa es la profecía. Y cuando vos estás hablando, estás profetizando. Cuando Pablo dice que profeticemos, estamos hablando palabras del Señor. Porque esta es la profecía más exacta. ¿Por qué antes había profetas? Porque no había la Biblia como la tenemos hoy en día. Entonces Dios usaba a hombres para hablar sus pensamientos, sus intenciones para con el hombre, para con la región, para con un país, con una nación. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿qué ve Jeremías? Le dice, ¿no? El Señor. Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. O sea, a este tipo de profecía es un tipo de profecía ya que estaba destinada a cumplirse sí o sí, una profecía de destrucción sobre Israel. Históricamente esto es así. ¿Eh? Del año 700 al año 600, 500, en el 562, dice, en el 500 hasta la destrucción de Jerusalén, en el 587 a.C., históricamente Jerusalén figura como una nación destruida por los babilónicos, por ejemplo, por el imperio babilónico. Así que cuando vos ves Daniel 2, Babilonia es la cabeza de oro. Viste que Daniel recibe una visión también. Estos años después de esta profecía, Dios le muestra a Daniel, ¿cierto? ¿Quién era Babilonia? Era el primer imperio que Dios destaca como el comienzo de un cumplimiento profético que se está dando hasta nuestros días. Pero eso es harina de otro costal, porque si no, los voy a confundir. Daniel 2, míralo, en tu Biblia. ¿Eh? Acá no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica, no hay, es Biblia, Biblia, amado, Biblia. Fuera de las religiones. Dice, me llegó por segunda vez, dice el verso 13 del capítulo 1 de Jeremías. Yo estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión muy linda, que tiene un lenguaje, digamos, que se entiende, digamos, ¿no? Que Dios te bendiga, primo, Dios te bendiga. Dios te bendiga tu casa, tu familia. Gloria a Dios. Dice, me llegó por segunda vez el mensaje del Señor, dice Jeremías. Primero vio una rama de almendro, en el cual el Señor dice que estaba pendiente para cumplir todas las palabras que dijo, él la iba a cumplir sobre Israel y Judá. Por más que intervinieran en oraciones para que no ocurra, él lo iba a hacer. Al contrario de otras veces que se pusieron Moisés, se pusieron Samuel, gente de Dios, a interceder, y Dios escuchaba la intercesión y el juicio lo pasaba por alto. En esta oportunidad no, estaba decidido con todo lo que estaba ocurriendo. Sacrificio de niños a dioses, infantes. Dice que los gritos, dice, eran desgarradores. Por ejemplo, historiadores como Herodoto, historiadores como Flavio Josefo, hay otros historiadores y filósofos que dan
veracidad a estas cuestiones bíblicas que estamos hablando, donde la adoración, por ejemplo, la prostitución sagrada, bueno, esto era lo que se practicaba a los dioses Baal y Astarte, aparte de que los padres tenían que entregar a sus hijas para que se prostituyeran dentro de estos templos. Y las mujeres nobles, una vez, aunque sea en la vida, se tenían que prostituir y tener relaciones con extranjeros en honor a ese dios en esos templos, a cambio de prosperidad, fertilidad y victoria en las guerras de estas naciones. Brujería, santería, cuántas cosas, el vudú, cartomancia, todas esas cosas, ¿no? Son todas cosas de las tinieblas. Son todas cosas que van a traer una consecuencia. Dios en ese sentido nos avisa, ¿cierto? Pero no es Dios que te va a destruir, sino que es el mismo enemigo en el cual vos estás buscando una respuesta a algunas cuestiones que Dios tiene para darte eso y mucho más. Mira, si el diablo te ofrece algo, fíjate vos que Satanás le dijo a Jesucristo, todo esto te voy a dar, los reinos y la gloria de ellos te voy a dar, todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares. Como dice un maestro llamado José Briceño, él dice, ¿cómo será que el diablo le ofreció eso a Cristo? Y Cristo, dice él, seguramente debe haber pensado, si este animal me está ofreciendo los reinos de la tierra y la gloria de ellos, ¿cuánto más será lo que tiene mi Padre para darme? ¿Te pusiste a pensar eso? Si el diablo te está ofreciendo algo como una salida a un problema y vos estás siempre ahí, me voy para el lado de las tinieblas, me voy para el lado de la hechicería, me voy para el lado de la corrupción, me voy para el lado de esto, de aquello, siempre estoy agarrando una moneda que vos sabés bien, tu conciencia te lo va dictando, que no es de buen origen. ¿Cuánto más será lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cierto? Si el diablo en su desesperación le ofreció a Cristo los reinos de la tierra, le ofreció a Cristo la gloria de los reinos, toma, te lo doy todo. No es necesario que mueras en la cruz. No es necesario que sufras. Yo te doy todo. ¿Por qué? Porque Satanás tenía autoridad sobre todas esas cosas. Porque Adán se la había entregado en el huerto del Edén. Cuando cae, le entrega todo el dominio de la tierra, el cual Dios se lo había dado a Adán. Cuando vos lees Génesis 1 y 2, ahí ve que Dios lo pone a Adán sobre todas las cosas. Bueno, Adán cuando desobedece le entrega esa autoridad al diablo y el diablo comienza todo su reino sobre la tierra de tinieblas. Dios no se lo dio. No crea que Dios le da a Satanás las cosas, no. El hombre le dio a Satanás y le da a Satanás hoy en día legalidad sobre sus cuestiones personales. Entonces, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? No, Dios no te envió nada. Dios te dio todo para que vos lo gobiernes. Nosotros tenemos una inteligencia, una sabiduría en la cual nos estamos cultivando en el Señor. Y eso nos va dando ¿qué? Nos va ajustando al pensamiento divino, al pensamiento del cielo, al pensamiento del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que reina espiritualmente tu vida. ¿Cierto? Bueno, Israel dejó estas cosas, Judá dejó estas cosas. Sus reyes se fueron tras otros dioses, hicieron que toda la nación cayera en esta miseria, en esta degradación. Y hoy ocurre, amado. Pero ¿por qué por qué Dios no destruye las naciones? Porque ella envió a su Hijo y toda la ira cayó sobre él. Ahora, hay un tiempo donde Dios está
soportando estas cosas, estas injusticias que el hombre no rectifica. De Yapa el hombre que se le echa la culpa a Dios. No, el hombre tiene hoy en día el gobierno del mundo. Sin embargo, no le encontramos la vuelta para hacer justicia. ¿Por qué? Porque el hombre se olvidó. Los gobiernos se olvidaron de Dios. Los gobernantes se olvidaron del Señor. Si no, Dios apoyaría, Dios ayuda. Pero como no le damos entrada, es como cuando vos querés ayudar en una situación y no te dejan, ¿viste? Bueno, está bien. No me das permiso. Dios por la fuerza no va a hacer las cosas, porque nunca Él actúa de esta forma. ¿Cierto? Entonces, desde el norte derramaré la desgracia, dice el Señor, sobre todos los habitantes de Judá. Esto es esencial. Cuando vos lees la Biblia, por ejemplo, Jeremías, el contexto de que le está hablando a la iglesia, porque muchos te lo predican esto, ¿viste? No, le está hablando a Judá, para que nosotros conozcamos cómo Dios piensa y pensaba antes de que viniera Cristo. Llamaré a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono en la entrada, en la entrada misma de Jerusalén. Atacarán las murallas que la rodean y atacarán todas las ciudades de Judá. ¿Te das cuenta? Los reyes de esas naciones, esto está registrado en la historia, Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono a la entrada misma de Jerusalén. Atacarán las murallas que rodean y atacarán todas las ciudades de Judá. Yo anunciaré el castigo contra ese pueblo por las maldades que ha cometido. Me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron imágenes que fabricaron con sus manos. Pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles lo que yo te ordene. ¿Te imaginas? Tener que anunciar a tu pueblo, a tu provincia, a tu país, a tu nación, un juicio de destrucción, a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, que Dios va a destruir. ¿Te lo imaginás a Noé pregonando durante 120 años que iba a venir un diluvio sobre la tierra? Decirle a sus amigos, a sus nietos, a sus queridos, por causa de que ellos no querían cambiar su manera de pensar. ¿Te imaginás cómo estaba Jeremías psicológicamente? Habría que hacer, ¿no?, marco psicológico de Jeremías en el momento de anunciar estas profecías. ¿Cómo estaba él mentalmente? La tristeza, la amargura, el dolor de tener que decirle a tus paisanos que van a ser destruidos, que van a morir, que van a ser masacrados. Y tener que ser vos el instrumento del Señor para anunciar. No les tengas miedo, de modo que así yo no tenga que atemorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos los príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán
contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Impresionante, amado, ¿eh? Impresionante. Gloria a Dios. Tremendo, amado. Gloria a Dios. Acá estoy viendo algunas cosas. Gracias, Señor. ¿Te das cuenta? En este contexto Jeremías comenzaba a profetizar, amado. Y Dios le hablaba a Jeremías. Este Dios que lo amó y amó a un pueblo, soportó durante muchos siglos estas maldades. Había una determinación que Él iba a enviar a este pueblo a cautividad, iba a destruir la nación, iba a ir cautivo a otra nación durante 70 años. Pero después de esos 70 años, ¿por qué 70 años? Porque hubo un cambio de generación, porque era necesario que esas mentes que estaban en ese presente se fueran con el Señor y que una nueva generación sea la que volviera otra vez a Jerusalén y a Judá y a Israel. Y así fue. Tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, junto con el profeta Ageo, junto con Esdras, junto con Nehemías, todo está aquí, en este más o menos marco histórico. Fueron los que anunciaron y los que fueron gente que guiaron al pueblo de vuelta a Jerusalén y reconstruyeron el templo y reconstruyeron las murallas caídas. Pero eso es harina de otro costal, como dicen. Así que, mi querido, hasta acá hemos llegado con esto. Espero no haberlos cansado. Ya vamos a ver Jeremías capítulo 2. Siempre va a quedar grabado acá en el Face. Esto, bueno, que el Señor quiere que compartamos, ¿sí? Dicho esto, quiero decir que no sos tan solamente un espectador. Si has abierto el corazón a esto, es porque verdaderamente el Señor te quiere como un partícipe, ¿cierto? Como un partícipe de su naturaleza divina, como un testigo presencial de su gloria. Eso es lo que somos para Él. Acá no hay espectadores de ninguna estrella. Simplemente hay un mensaje y hay que darlo, ¿cierto? Y así es lo que están haciendo todos, muchos hombres y mujeres alrededor del mundo, dando el mensaje del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, gracias por estar ahí. Y bueno, ya seguiremos, si Dios quiere, en contexto bíblico, ¿cierto? Y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Mirando, en este caso, el libro de Jeremías. Que Dios te bendiga, te mando un gran saludo.